Piensa en la persona que más te irrita en este momento de tu vida. No alguien que te cae mal de lejos. Alguien concreto, con cara y con nombre. Quizá es un familiar, un compañero de trabajo, alguien que ni siquiera conoces bien, pero que cada vez que aparece te tensa por dentro. Y si te observas con honestidad, hay algo extraño en esa reacción. Es demasiado grande. El defecto que le ves no justifica lo que sientes. Te molesta de una forma que no termina de tener sentido. Piénsalo un segundo. Hay gente que hace cosas objetivamente peores y a ti te da igual. Las dejas pasar. Y sin embargo, este pequeño gesto de esta persona en concreto, esa manera de hablar, esa actitud, te activa algo que no logras apagar durante horas. Solemos explicarlo de la manera más simple. Esa persona es insoportable. El problema está en ella. Nosotros solo reaccionamos a lo que hace. Es cómodo pensarlo así, porque nos deja a nosotros del lado limpio de la historia. Pero ¿y si esa reacción desproporcionada no hablara de la otra persona, sino de algo tuyo que llevas mucho tiempo sin querer mirar? Hoy vamos a entender por qué las personas que más nos irritan suelen estar mostrándonos algo sobre nosotros mismos. ¿Por qué ciertos defectos ajenos nos queman, mientras otros nos dan exactamente igual? Vamos a usar una de las ideas más incómodas de la psicología del siglo XX. Una idea que, una vez que la ves, cambia para siempre la forma en que interpretas tus propias reacciones. En algún momento, te voy a pedir que tomes papel y lápiz. Habrá un ejercicio breve, de unos minutos, que vas a poder guardar y releer. No es para reflexionar en abstracto. Es para que veas algo concreto sobre ti. Pero empecemos por el hombre que le puso nombre a todo esto. A principios del siglo XX, Carl Jung era un psiquiatra respetado, admirado, con una carrera sólida y un futuro asegurado. Por fuera, todo estaba en orden. Por dentro, no. Tras la ruptura con Sigmund Freud, su maestro y amigo, Jung entró en un periodo de crisis profunda. Se sintió perdido de una forma que ningún título podía resolver. Y entonces hizo algo poco común para un médico de su época. En lugar de huir de esa oscuridad interior, decidió bajar a ella. Empezó a registrar sus sueños, sus imágenes, sus voces internas, a explorar deliberadamente las zonas de sí mismo que nunca había querido visitar. Durante años llevó un diario de aquello, con dibujos y figuras que él mismo, a veces, no entendía del todo. Fue un periodo arriesgado. Jung sabía que estaba caminando por un borde, que un hombre puede perderse ahí dentro. Pero estaba convencido de algo, que ningún psiquiatra puede ayudar a otro a entrar en su oscuridad si no se ha atrevido a entrar primero en la suya. Lo que encontró ahí lo perturbó. No solo luz, no solo sabiduría. Encontró partes de sí mismo que le resultaban ajenas, incómodas, incluso vergonzosas, impulsos, deseos y reacciones que no encajaban con la imagen del hombre correcto y racional que creía ser. Encontró envidia donde se creía generoso. Encontró crueldad donde se creía bondadoso. Encontró un orgullo que llevaba años fingiendo no tener. Descubrió que dentro de él vivía, en pequeño, exactamente aquello que condenaba en los demás. A esa parte rechazada, negada, empujada fuera de la vista, Jung la llamó la sombra, y dedicó buena parte de su vida a una sola pregunta. ¿Qué pasa con las partes de nosotros que nos negamos a mirar? La sombra, en términos sencillos, es todo lo que en algún momento decidiste que no eras tú. Se construye temprano. De niños aprendemos rápido qué partes de nosotros reciben amor y cuáles reciben rechazo. Aprendemos que la rabia molesta, que el egoísmo se castiga, que ciertos deseos es mejor esconderlos. Y entonces, hacemos lo lógico.
Guardamos esas partes donde nadie pueda verlas. A veces, ni nosotros mismos. Imagina a un niño de 5 años al que cada vez que se enoja, le dicen que así no se le quiere, que los niños buenos no gritan. Ese niño no deja de tener rabia. Lo único que aprende es a esconderla, a sentir que esa parte de él es peligrosa, inaceptable. 30 años después, es un adulto amable que no entiende por qué a veces explota por cosas mínimas o por qué se traga todo hasta enfermar. El problema es que esas partes no desaparecen, solo dejan de estar a la vista. Piénsalo como barrer el polvo debajo de una alfombra. La habitación se ve limpia, pero el polvo sigue ahí, acumulándose, y un día levantas la alfombra y te sorprende cuánto había. O piénsalo de otra forma. Cuanto más fuerte es la luz que proyectas hacia afuera, la imagen impecable, la persona siempre amable, siempre correcta, más larga y más oscura, es la sombra que esa luz proyecta detrás de ti. Lo que escondes con más fuerza es lo que más crece en silencio. Y aquí aparece el mecanismo central, el que explica esa irritación desproporcionada del principio. Se llama proyección. Lo que no podemos ver dentro de nosotros, lo vemos enorme en otra persona. El defecto que exiliamos de nuestra propia imagen reaparece, magnificado, en alguien de afuera, y nos enfurece. Nos enfurece precisamente porque lo conocemos por dentro, aunque no lo recordemos. Por eso hay una pista que casi nunca falla. Cuando un defecto ajeno te molesta con calma, con distancia, probablemente no es tuyo. Pero cuando un defecto ajeno te enciende, te quita el sueño, te hace hablar de esa persona una y otra vez, ahí vale la pena detenerse. Esa intensidad desproporcionada suele ser la huella de algo propio que no quieres reconocer. Hay un matiz importante. La sombra no guarda solo lo feo. A veces, escondemos también cosas buenas, una ambición que nos enseñaron a reprimir, una fuerza que nos dijeron que era arrogancia, un talento que no nos pareció seguro mostrar. Por eso a veces admiramos en otros, con una mezcla de envidia, justo aquello que no nos permitimos ser. Y mientras la mantenemos enterrada, la sombra no se queda quieta, se filtra. Aparece en el estallido que no viste venir, en el sabotaje justo antes de lograr algo, en el patrón que juraste que nunca repetirías y que repites igual. Quiero que paremos un momento aquí. Si puedes, toma papel y lápiz. Esto te va a tomar unos 3 o 4 minutos, y lo que escribas es solo tuyo. Vuelve a esa persona del principio, la que te irrita más de lo que debería. No alguien que te desagrada en general, alguien concreto, con nombre, que con solo pensar en él o ella, sientes que algo se te tensa. Escribe los 3 rasgos que más te molestan de esa persona. Sé específico. No basta con escribir que es mala. Algo más preciso. Es arrogante. Interrumpe siempre. Necesita tener razón. Finge. Y ahora viene la parte difícil. Al lado de cada rasgo, escribe un momento. Uno solo, honesto, en que tú mostraste, aunque fuera una versión pequeña, de ese mismo rasgo. Una vez en que tú interrumpiste. Una vez en que tú necesitaste tener razón. No hace falta que sea idéntico, solo que sea verdad. Tómate tu tiempo. Te espero. Cuando termines, mira la hoja completa. Es probable que notes algo incómodo, que los rasgos que más te perturban en esa persona son, con frecuencia, los que más has trabajado para no ver en ti. No siempre, pero más veces de las que esperarías. Eso que sentiste como rechazo hacia afuera, quizá era también un reflejo hacia adentro. Guarda esa hoja. Vamos a entender mejor por qué. Una vez que ves la sombra, empiezas a reconocerla en todas partes, sobre todo en 3 terrenos de tu vida. El primero son tus relaciones. Mira los conflictos que se repiten con tu pareja,
con un padre, con un hermano. Muchas veces no estás peleando con la persona que tienes delante, sino con una parte de ti que esa persona despierta. Te enamoras de alguien que tiene la libertad que tú no te permites, y luego esa misma libertad es lo que más te enfurece. No es casualidad, es la sombra eligiendo con quién entrar en conflicto. Piensa en alguien que critica sin parar a los demás por ser egoístas. Si miras de cerca, muchas veces es alguien que ha reprimido tanto sus propias necesidades que ya no soporta ver a nadie atender las suyas con naturalidad. Lo que condena en voz alta es lo que se prohíbe en silencio. El segundo terreno es el trabajo y tus decisiones. Está el colega al que juzgas por ambicioso, por calculador, por ir demasiado de frente. Y si te observas, a veces lo que sientes no es solo rechazo. Hay una pizca de envidia, porque él se permite algo que tú reprimiste hace mucho. Esa es la sombra dorada, la parte buena que enterraste. Y a veces, cuando estás a punto de lograr algo importante, una parte tuya que no reconoces aprieta el freno. Llegas tarde a la reunión clave. Dejas el proyecto a medias justo antes del final. Te convences de que no era para ti. Te saboteas en la meta, sin entender por qué. Porque el éxito te obligaría a mostrar una parte de ti que aprendiste a esconder. El tercer terreno es el más íntimo, tu diálogo interno y la imagen que tienes de ti mismo. Está la voz que te critica con una dureza que jamás usarías con otra persona. Esa voz no es la verdad sobre ti. Es muchas veces la sombra dada vuelta hacia adentro. Todo lo que no te permite ser, convertido en juez. Y está el esfuerzo enorme, casi invisible, de sostener la máscara, mostrar siempre la versión pulida, la persona correcta, mientras escondes todo lo que no encaja. Mantener esa fachada cansa. Cansa porque estás gastando energía, todos los días, en no mirar. Ahora seamos honestos, porque este canal no está para venderte ideas fáciles. La sombra es una metáfora poderosa. Pero es eso, una metáfora, no una estructura que la ciencia haya medido en un laboratorio. Jung trabajaba a partir de casos clínicos, de mitos, de intuiciones profundas, no de estudios controlados. Y eso tiene límites. La psicología actual confirma una parte de su intuición. Sabemos que existe el procesamiento inconsciente, que buena parte de lo que hacemos ocurre fuera de la conciencia y que la proyección es un fenómeno real y estudiado. Pero no encontramos dentro de la mente una sombra ordenada y única, tal como Jung la dibujó. La realidad es más desordenada que su mapa. Hoy hablaríamos menos de una entidad llamada sombra y más de procesos, sesgos que distorsionan cómo vemos a los demás, emociones que se nos disparan antes de que podamos pensar, recuerdos que moldean nuestras reacciones sin que los traigamos a la memoria. Jung intuyó algo verdadero, pero lo vistió con un lenguaje casi mitológico que la ciencia, con razón, mira con cautela. Y hay un riesgo que conviene nombrar. La idea de la sombra puede usarse mal. Puede convertirse en una excusa para descartar cualquier crítica. Eso que ves en mí es solo tu sombra. No. A veces la persona que te irrita es, simplemente, irritante. A veces tu molestia es una lectura correcta de un problema real en el otro, no una proyección tuya. También puede convertirse en lo contrario, en un martillo para golpearte. Algunas personas toman esta idea y empiezan a sospechar que todo lo malo del mundo es culpa suya, que cada irritación esconde un defecto propio. Eso tampoco es cierto, y no es lo que Jung quería. La sombra no es una sentencia, es una invitación a mirar con más honestidad, no con más castigo. Por eso conviene usar esta idea como una lente, no como una ley. No todo lo que te molesta es tuyo, pero vale la pena preguntártelo.
Porque lo que sí se sostiene, con o sin la teoría de Jung, es esto: las partes de nosotros que nos negamos a examinar terminan dirigiendo nuestra conducta desde fuera de la vista. Si hay una sola idea para llevarte hoy, es esta: no te liberas de aquello que te niegas a mirar, te vuelves su gobernado. La integración de la que hablaba Jung no consiste en volverte todo luz, ni en eliminar tus partes oscuras. Consiste en hacerlas conscientes, en conocerlas lo suficiente para que dejen de manejarte sin que lo notes. Una rabia que reconoces deja de estallar sola. Un deseo que admites deja de sabotearte en secreto. Reconocer una parte tuya no significa actuarla. No se trata de soltar al peor de ti, sino de dejar de fingir que no existe. Una persona que sabe que tiene rabia puede elegir qué hacer con ella. Una persona que jura que no tiene rabia es precisamente la que termina dominada por ella. Eso es, en el fondo, lo que exploramos en este canal. Los mensajes invisibles que tu mente se envía a sí misma y que dirigen tu vida justamente porque no los escuchas. La sombra es uno de los más antiguos y de los más decisivos. Mirar lo que escondemos no nos hace peores. Nos hace, por fin, completos. Esa hoja que escribiste hace un rato no es un ejercicio cualquiera. Es un primer mapa de tu propia sombra. Guárdala. Vuelve a ella dentro de unas semanas y fíjate qué cambió. En el próximo video vamos a entrar en otro de estos mecanismos invisibles que deciden por ti sin pedirte permiso. No te digo cuál todavía. Si quieres seguir tirando de este hilo, el libro Mensajes Invisibles lleva estas ideas mucho más a fondo. Nos vemos en el siguiente. Esto es Mensajes Invisibles.